Señor le bendiga en este precioso día. Sean todos bienvenidos a su programa Momentos de Reflexión. Esperamos se encuentren muy bien desde sus hogares. Les pido que se pongan cómodos para recibir en este día la palabra de Dios, la bendición para su vida. Para eso pues les pido que por favor busquen una Biblia y la tengan lista, porque tal vez vamos a buscar unos 4 versículos de la Biblia para que puedan subrayar y tenerlos para repasarlos en casa. Y en este día pues vamos a tocar el tema muy hermoso, de mucha importancia para las vidas. El tema se titula El camino a la esperanza. Un camino a la esperanza, parte 1. Lo vamos a hacer en 2 partes y hoy vamos a tomar la parte 1 porque es un poquito extenso. Entonces quiero hablarles en esta tarde acerca de ese camino que hay para poder alcanzar, encontrar y buscar la esperanza que la humanidad tanto anhela, porque todas las personas tenemos en un momento o casi constantemente en nuestros pensamientos esperanzas y deseos de siempre alcanzar logros, éxitos, esperanzas para solucionar nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, esperanzas cuando vamos a buscar un empleo, esperanza cuando tenemos logros en nuestra vida. Siempre hay esa palabra esperanza ahí. Y en esta tarde quiero hablarles de un camino excelente que nos lleva a dicha esperanza. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Romanos. Vamos a abrir en el libro de Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 5. Capítulo 5, del versículo 1 al 5, y leo la palabra para todos mis oyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Camino hacia la esperanza. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, yo te pido, oh Dios mío, que tú hables a nuestras vidas, Padre, porque tenemos una esperanza duradera que va más allá de nuestro razonamiento. Señor Jesús, necesitamos en esta tarde, Dios mío, de tu presencia. Necesitamos en esta tarde, Padre, que tú pongas esperanza en nuestros corazones. Necesitamos en esta hora, Señor, que tú nos envíes al Espíritu Santo, Señor, para que nos dé esperanza en nuestras vidas, guíe nuestros caminos, Señor, y podamos hallar para las tribulaciones y las angustias, los momentos difíciles, una esperanza. Padre Santo, háblanos en este día. Unge la palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, porque yo solo soy un hombre, Padre. Toma el control en esta tarde, Dios mío, y llega a las vidas con esa esperanza que ellos están anhelando, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Unge mi vida, Dios mío, y oigamos que el Espíritu Santo, lo que el Señor tenga que decir en esta tarde, a través de su Espíritu Santo. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. La gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Hemos escuchado en muchas ocasiones sobre la palabra esperanza. Le oímos hablar constantemente
a los políticos, y más en estos días que hubieron elecciones en Colombia, nuestro país natal. Vimos que el uno prometía una cosa, el otro prometía otra, y todos aquellos que estaban participando de esto, de las elecciones presidenciales aquí en Colombia en este 2022, siempre nos dan una voz y una palabra de esperanza, de que con ellos vamos a encontrar la solución que Colombia necesita. También leemos de esperanza continuamente en los periódicos. Leemos de esperanza, escuchamos de esperanza en las noticias, a través de los medios de comunicación. Escuchamos que hablan a diario, tal vez en el mundo entero, dan promesas de esperanza a todos los políticos, todas las personas, nuestros presidentes. Los organismos alrededor del mundo hablan acerca de una esperanza, que ellos tal vez tienen una solución en sus manos. Los científicos hablan de una esperanza para la humanidad. Hay alguno que dice que va a ser vida en el planeta Marte. Le da esperanza, pero solamente para aquellos que tienen la solvencia de poder pagar el pasaje para ir a vivir en el planeta Marte. O sea, unos poquitos de toda la cantidad de millones y miles de millones de personas en el mundo entero. Pero alguna persona podría decir y dudar de la esperanza que vamos a hablar en esta tarde. Lo vemos a diario, que las personas tienen duda de que sí o que no. Pero alguna persona tal vez podría a usted, amable oyente, decirle: vamos, te voy a invitar a la iglesia, porque allá vas a encontrar una esperanza. Tal vez vas a escuchar un mensaje que te dé en el corazón, que llene ese vacío que tú necesitas, esa esperanza que tanto estás buscando. Y así, tal vez, al ir a esa iglesia, a ese lugar de oración, quedemos conmovidos. Cierto predicador publicó un día un libro llamado El triunfo de la iglesia, y narra sobre la historia de diferentes personas que pasaron dificultades, dolores y sufrimientos. Algunas de estas personas lo adquirieron el libro y leyeron, y algunos salieron victoriosos, se aferraron a esa palabra de ese libro que ese predicador escribió. Para ellos tal vez hubo un tiempo de esperanza. Pero al parecer, la mayoría de las veces, nuestras esperanzas se desvanecen. Así que no tenemos una esperanza duradera. No tenemos algo que sea sostenible. Y es por esta razón que estas esperanzas, la mayoría de veces, se esfuman, se desvanecen por completo. Muchas veces, no todo el mundo tiene el mismo sentir y una misma expectativa de las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces has esperado tal vez algo bueno del ser humano? Y pasa lo contrario, has sido aplastado muchas veces delante de sus ojos. Y es así que te desciende la moral, te descienden los ánimos y pierdes la esperanza. Y en estos momentos que sientes como una montaña rusa sin esperanza y andas con desesperación, así de la misma manera el apóstol Pablo dijo que en medio de la tormenta, él lo narró en un viaje marítimo que iba haciendo, que habían perdido las esperanzas de ser salvos. En Hebreos 6:11 dice la palabra de Dios: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza a que fuimos llamados. La Biblia dice que el mundo no tiene esperanza,
Pero el pueblo de Dios tiene la esperanza de la promesa que Dios le hizo en el Evangelio de Mateo 28, del 16 al 20. Vamos a leerlo. El libro de Mateo 28, del 16 al 20, reza de la siguiente manera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dijo el Señor, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una esperanza que la iglesia hemos adquirido a través de esta promesa, que el Señor nos dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, en medio de las tribulaciones, en medio de una vida buena, de una vida excelente. El Señor también está con sus discípulos, con sus hijos, pero en medio de las tribulaciones y las angustias, por supuesto que también está. En cada momento el Señor nos prometió estar con nosotros, o sea que nosotros somos dirigidos por Dios. Por eso tenemos que disponer nuestros corazones y nuestras vidas para que sea el Señor el que nos dirija y así no fallar. Y si en algún momento llegamos a descender, a caer o a tener un tropiezo, el Señor que va con nosotros junto a la mano y nos hizo esta promesa, nos dará su mano y nos levantará para que con Él sigamos siendo victoriosos. Así que tenemos una esperanza delante de nosotros puesta hasta el fin. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 15 del versículo 13, y el Dios de esperanza hoy llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el Espíritu Santo de Dios. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias. Qué bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Ahora, ¿cómo es que el mundo, en estos tiempos difíciles en que vivimos, se puede vivir en esperanza? El mundo pregunta, ¿será que en estos tiempos de conflictos podemos tener esperanza? Y también sé que algunas personas nos dicen, ¿y de dónde podremos sacar esta esperanza? Le hace la pregunta a la iglesia. Pues bien, hay un himno viejo que cantamos y nos encanta a nosotros, los creyentes en Jesucristo. Dice, mi esperanza está en Jesús. Así que mi esperanza se basa nada menos que en Jesucristo, el amado Hijo de Dios, y en su justicia. Y esto es una realidad para mis amables oyentes, para todos los creyentes que hay. Pero algunos dicen que la esperanza no es un camino. Hay algunas personas que trastornan la palabra de Dios o creen en sus propios razonamientos, diciendo que la esperanza de Jesucristo no es un camino. Dicen que es una simple fe en Cristo. Pero sabemos que esta palabra de fe y esperanza en Jesucristo es la esperanza de la gloria de Cristo en nosotros, en su pueblo, en sus hijos, en los que nos acercamos a Jesús. Nosotros los creyentes a través de la historia hemos comunicado al mundo que esta palabra de fe es verdadera y que Cristo es la verdad y la única esperanza para un mundo que anda sin rumbo y sin dirección. Y hoy, analizando el tema de este día, cuánto desearía con todo mi corazón de que esta palabra en estos momentos
fuese dada tal vez en un parque donde hubieran muchas personas, en un lugar, en un estadio, en un barrio, donde pudiéramos reunir mucha gente directamente para poder decir este tema de la esperanza de Jesucristo. Ojalá se pudiera dar al aire libre algún día, pudiéramos hacerlo en los parques, alrededor de la ciudad, en los diferentes barrios, pudiéramos dar esta palabra para que la gente lo escuchara personalmente y así poder transmitir el gozo y la esperanza que hay en Jesucristo. Y tenemos la esperanza que en breve tiempo la iglesia del Señor partirá al cielo por una eternidad con Jesucristo. Te invito a que hagas parte de esta iglesia y esa esperanza se avive en tu corazón también. Y es por esta razón que la iglesia continuaremos proclamando el Evangelio de Jesucristo y en el mundo entero seremos testigos de este mandato que Dios dio a su iglesia y seguiremos anunciando las maravillas del Señor, enseñando que Jesucristo es la única esperanza para la humanidad, que no hay otra esperanza en el mundo. La única esperanza es Jesucristo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos 5, nos muestra un camino que no es solo Cristo en mí. Y no solo esto, sino que la esperanza de la gloria es Cristo obrando en mí. O sea que el Señor no solo está en mí, sino que aparte de que el Señor está en mi vida, también Él obra en nuestra vida. Y así podemos ser diferentes a las demás personas. Por eso cuando usted ve una persona caminando, un verdadero cristiano, se le nota. Y usted dice, ese tiene algo diferente. Se le nota en la mirada, en la sonrisa, en el rostro, en su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de lo contrario, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no habría esperanza para la humanidad por el resto de nuestras vidas. Tiene que haber una base de donde obtengo esta esperanza. ¿Y cómo podré continuar para averiguarlo? ¿Cómo podré alcanzar esta esperanza y poder regocijarme y abundar en sus promesas? Pues mis amados amigos, oyentes que están a través de esta línea, que nos siguen en las redes, el deseo de todos los creyentes es que continuamente esto hay en nuestro corazón y crece continuamente el deseo insaciable de poder llevar a los amigos a la iglesia para escuchar el mensaje poderoso de salvación que abarque todos los acontecimientos de nuestra vida que están llenos de temor y de miedo, y así dejar a el Espíritu Santo de Dios obrar en la vida de estas nuevas personas que se han acercado a los pies de Cristo. Porque déjame decirle que el Espíritu Santo es el que hace la obra perfecta en la vida de las personas. Que todo este miedo reprimido en ellos sea expulsado de sus vidas. Este es el propósito de Dios y de su Espíritu Santo al llevar a una persona a la iglesia. Y así ya cuando salgamos de la iglesia, poder escucharle decir a esta nueva persona que ha nacido de nuevo, que ha sido convertida por el poder de Dios, hermano, esto fue maravilloso. Y tal vez hagan una pregunta, esto que siento en mi corazón, ¿cuánto tiempo durará? Amado amigo, que estás ahí, esto durará en tu corazón dependiendo como tú lo tomes. Porque esto no es solo un sermón, no es una novela o una clase de psicología
o de reglas humanas. El apóstol Pablo lo expone aquí mismo en el libro de Romanos, y él nos enseña que el camino de la esperanza comienza por tener la plena seguridad de que nos encontramos bien con Dios, o sea, que hemos estado a cuentas con el Señor y que Él nos ha limpiado y podemos andar con seguridad en este mundo sabiendo que el Señor nos está guiando de su mano poderosa porque le hemos aceptado como nuestro único Salvador y Él nos ha hecho sus hijos. Te aseguro que ahora esto suena como una enseñanza elemental y repetitiva, ¿verdad? Pero les aseguro que estas enseñanzas no son en vano, porque hacia donde el mundo se dirige en estos momentos es muy peligroso. ¿Y por qué no son en vano estas enseñanzas? Sencillo, porque no soy yo el que estoy dando la enseñanza. Realmente, como siempre he recalcado, yo tan solo soy el instrumento que Dios usa para dar la palabra de Dios por el Espíritu Santo a los oyentes. Mas en lo que tendremos que enfrentar en este mundo que hay allá afuera, no es fácil. A menos que entendamos de que tenemos un compromiso inquebrantable con Dios. Así que debo tener la fe de que mis pecados fueron lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y no importa cuántas mentiras el diablo diga de mí o quiera murmurar de aquellas personas convertidas. Que el Señor reprenda al diablo en este día. Mi amado amigo, no importa cómo tu fe pueda ser atacada. Sabemos que esas artimañas y ataques proceden del enemigo en tu familia, en tu casa, en la misma iglesia. Pero ten en cuenta que no son las personas que lo quieren hacer, sino que en ocasiones el enemigo las usa para saber de qué estamos hechos. Alabe al Señor desde su casa. Además, Jesús nos enseña en su palabra que Él está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios. Y es aquí donde debemos entender que Dios nos considera justos cuando hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido delante de Dios. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Incluso cuando ha habido una recaída en alguna persona y nos ha invadido la frialdad, o cuando ha habido un distanciamiento de la presencia de Dios, ¿acaso viviremos en condenación? Y cada instante que nos acontezca algo malo y los problemas y las tribulaciones lleguen a nuestra vida, estaremos siempre pensando y diciendo, bueno, es que tal vez estoy bajo el juicio de Dios. Estoy bajo la ira de Dios. De ninguna manera. Hermanos y amigos, la iglesia de Jesucristo tiene que estar segura de que está caminando con el Señor. También estar seguros de que la ira de Dios no está sobre nosotros, pero la ira de Dios sí está sobre aquellos que endurecen su corazón contra la verdad, ya que constantemente se les ha presentado un plan de salvación y lo han rechazado, amando más el pecado y a el mundo. También debemos tener claro que hay un juicio divino, pero es para la iglesia de Jesucristo. Incluso aquellos que nos están viendo a través de los celulares, de los computadores, de la televisión. En este día,
que se sienten heridos y maltratados por los ataques del enemigo, hablándole a los creyentes. Y continuamente el enemigo sigue acosando sus vidas y bombardea la mente y el corazón de un creyente para tratar de desestabilizarle la vida y desestabilizarle la fe. Y tú piensas que Dios está enojado contigo y crees que tienes que pagar por tus pecados y que no puedes tomar una decisión de volverte a arrepentir. Y vives a diario con ese remordimiento dentro de tu corazón. Realmente, amigo y hermano que me oyes, la mayoría de personas tienen miedo y ellos conocen el peso del juicio de Dios. Y aún conociendo este camino de la verdad verdadera de Dios, hay algo que les falta a ellos. ¿Y qué es lo que les falta? Sencillamente el gozo y la paz de Dios que el mundo no da. Yo te hago una pregunta en este día. Mientras escuchas esta transmisión por la internet, ¿tienes el gozo y la esperanza que Dios brinda para sus hijos? Piénsalo bien. Si quieres, puedes repetir conmigo en estos momentos. Dígale al Señor: tengo una esperanza en ti, Señor. Repita esas palabras. Confiéselo con tu boca. Dile: Señor, tengo esta esperanza puesta en ti, Señor. Repítelo con todo el corazón y con mucha fe, que Dios va a obrar en tu vida. Te va a hacer los milagros que tú estás esperando. Porque tenemos que estar seguros en cada instante y en este mismo instante de que nos hemos reconciliado con el Señor a través de la preciosa sangre de su amado Hijo Jesucristo. Tenemos que tener eso muy claro. Nosotros, los creyentes, las personas que aún se han apartado del Señor, pueden hacerlo en esta tarde. Y es allí donde la cruz, donde todas nuestras transgresiones fueron borradas por su sangre preciosa, en esa cruz, en ese madero. En Colosenses 2, 13, 15, vamos a leerlo. En el libro de Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15, dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, gracias, Señor, porque moriste en la cruz por nosotros, Señor, por mí, por mi familia, por los oyentes. Te lo agradecemos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ser perdonadas todas nuestras transgresiones, Señor. Y es por esto que cuando caemos, nos condenamos a nosotros mismos. Esas personas que siguen persistiendo en pecar, continuamente en seguir cayendo, conociendo del Señor, ellos mismos se condenan. Y el Espíritu Santo de Dios hace un papel muy fundamental, que a pesar de que muchas personas son así, el papel del Espíritu Santo es convencerlos del pecado que están cometiendo. Él convence de pecado. Él no te va a condenar. El Espíritu Santo no te va a condenar. El papel de Él es convencerte de que estás obrando mal. Y tú mismo sí te condenas cuando lo haces. Al pecar contra Dios, Dios nos convencerá del pecado. El papel del Espíritu Santo es redarguir a la iglesia y al mundo de pecado,
de justicia, de juicio y de equidad. Ese es el papel del maravilloso Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia tratando de convencer al drogadicto. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia tratando de convencer al ladrón. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia tratando de convencer a la prostituta. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia tratando siempre de convencer al alcohólico. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia tratando de convencer al sicario. El Espíritu Santo está dentro de la iglesia tratando de convencer de pecado al adúltero. El Espíritu Santo continúa moviéndose dentro de la iglesia tratando de convencer al fornicario, el que tiene sexo sin haberse casado. El Espíritu Santo sigue moviéndose dentro de la iglesia, tratando de convencer al idólatra. El Espíritu Santo continúa moviéndose, tratando de convencer al mentiroso. El Espíritu Santo sigue moviéndose dentro de la iglesia, tratando de convencer al chismoso. El Espíritu Santo sigue moviéndose en la iglesia, tratando de convencer al homosexual. El Espíritu Santo se sigue moviendo en la iglesia, tratando de convencer de pecado a la lesbiana. El Espíritu Santo sigue moviéndose en la iglesia, tratando de convencer a los vulgares y maldicientes, etc. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve en la iglesia de Dios con poder. Por eso es tan indispensable que las personas se acerquen a una iglesia a oír la palabra de Dios, porque el Señor dice que la palabra de Dios tiene poder para libertar. Gracias, Padre. No interesa quién eres. Dios no está enojado contigo. Él está aquí en este mismo momento, hablando a tu corazón, porque Él te ama y te quiere salvar. Dios no te va a juzgar por su espíritu. Hoy aquí no hay uno solo. No hay una sola persona a través de estos medios que diga que no ha ofendido a Dios, porque de una u otra manera todos le hemos ofendido. Dios no te va a juzgar, y menos, Dios no te va a dar una oportunidad. Por supuesto que el Señor es un Dios de oportunidades. Y en este día hay algo que haya conocido el Señor acerca de ti, porque Él escudriña las mentes y los corazones. Él sabe lo que tú estás pensando. Mire, tal vez tú puedas decir: hermano Alfonso, yo fui a la iglesia, no he ido a la iglesia, pero ¿de qué me perdí? Algunos pueden decir esa expresión. Reconozco que ustedes buscan a Dios, muchos dirán, y algunos piensan que yo no puedo sacar nada de esta palabra para convencerlos, porque para tu parecer, la palabra de Dios, para el parecer de muchas personas que me están oyendo, son solo palabras, una recopilación de libros, una recopilación de palabras que forman los libros. Y en verdad te digo que yo no puedo convencerlos a ustedes de nada, no tengo un poder absoluto para hacerlo. Vuelvo y digo, yo solo digo la palabra que me dicen que hable. Pues en este día, amable amigo que me estás oyendo, quiero decirte que la manera en que tú estás pensando, yo quiero darte a conocer que esta recopilación de palabras son inspiradas por Dios, no son libros normales. Tienen el poder de transformar las vidas, porque a mí me transformó esta palabra, soy testigo de ello. Por consiguiente, quiero que tú entiendas que tú fuiste reconciliado con Dios cuando eras un vil pecador y te encontrabas preso en las profundidades del mismo pecado.
Dios dice en su palabra que Él ha hecho provisión de ti y de mí, que un día te conducirá a una iglesia que tiene preparada para ti. Hay una iglesia específica donde Dios te va a poner y Dios lo va a hacer. Él tiene el poder de convencerte. Te guiará hasta esta iglesia o enviará a alguien para que te dé una palabra. Tal vez por estos medios lo haga en este día el Señor. Y tú escucharás una palabra que Él te dirá: ven a casa, hijo mío. Como el hijo pródigo, cuando se fue y se gastó todo lo que había perdido, el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Y le dijo: ven a casa. Y lo abrazó e hizo fiesta. Así es el Señor de misericordioso. Las puertas se te abrirán y Dios empezará a trabajar en tu vida. Tenlo por seguro. Y saldrás de ese lugar donde vayas, o tal vez hoy mismo, aquí donde estás escuchando esta palabra, totalmente convencido de que Dios es real, porque no te convenceré yo. Es el Espíritu Santo de Dios quien te convencerá, amigo que me oyes. Y el Espíritu Santo que inició este cambio en tu vida, Él te guiará en este día de hoy en adelante y saldrás caminando con una nueva esperanza de vida, esperanza de salvación y vida eterna. Déjame animarte, porque en este momento también puedes recibir estas bendiciones de parte de Dios. Solamente tienes que volverte a Dios y no darle la espalda y confesar tus pecados con tu boca. Y Él te va a decir, tienes que decirle: Jesús, te necesito. Ven a mi vida, te acepto como Señor y Salvador. Creo en lo que dice tu palabra y dar gracias a Dios porque Él es Dios. Si has repetido estas palabras junto conmigo, podemos en este día gloriarnos en Dios, porque el Señor Jesucristo, porque en estos momentos le hemos recibido y hemos recibido la expiación por nuestros pecados. Si nuestra conciencia no nos reprende, debes saber que la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, reunió a sus discípulos y comenzó a lavarle los pies. Y les dijo a los discípulos: todos ustedes están limpios. Se refería, pero solamente menos uno, se refería a Judas Iscariote. Y en ese mismo instante, el Señor les dijo que estaban lavados y que los que estaban lavados no necesitaban sino lavarse los pies, porque el resto todo estaba limpio. Espera un minuto. Hemos escuchado acerca de los discípulos de Cristo. Algunos estaban llenos de orgullo, otros contenciosos, otros llenos de codicia. Le hemos oído sus argumentos y hemos escuchado muchas cosas acerca de los discípulos de Cristo. ¿Y cómo podemos afirmar que ellos están limpios? Pues sencillo, es porque estos hombres han sido atraídos hacia Jesucristo y ellos tenían en el corazón lleno de ese amor de Dios cuando Él se acercó. Tenían un corazón dispuesto a recibir a Dios, no lo rechazaron. Y el Señor sabía que en el día de lucha del Señor, cuando entregaba su cuerpo a la muerte, todos saldrían corriendo y lo iban a abandonar. Y así fue efectivamente, todos lo abandonaron. Había un Pedro que lo negó 3 veces. Hubo un Judas que le vendió y se ahorcó. Y en este día Dios te dice a ti que Él ha limpiado todas las inmundicias de las personas que se han acercado a los pies de Él, porque ellos han hecho un pacto con Dios.
tú puedes hacer un pacto con Dios. Y Dios ha limpiado tu corazón desde el momento en que hagas ese pacto. Y Él te conoce quién eres tú. De modo que el Señor sabe en este mismo instante tus pensamientos, lo que está en tu corazón. Y Él puede hacer contigo maravillas, de que tú puedes arrepentirte de todo el corazón y acercarte a los pies de Cristo. Y Él te va a limpiar y te va a salvar. Oh, mi alma te alaba, Padre, gracias por tu palabra. ¿Por qué debes entender de que debes tener un corazón contrito y humillado para acercarte a los pies de Cristo? Y así Él no te rechazará. Dios no te va a rechazar. Entonces, debemos tener muy claro que cuando una persona se acerca a una iglesia, es porque Dios ya está trabajando con su vida. No cabe duda que ha sido el poder transformador de Dios, que ha empezado a actuar en esa persona, que lo convenció, que Él convenció a las almas para que se acerquen a Cristo. Es el Señor el que convence. Tenga esto claro, querido amigo. Pero también hay algunos orgullosos, que ese orgullo los retiene y no dejan. No dan pie atrás y no quieren voltear el rostro hacia Cristo, sino le dan la espalda y siguen pecando. Pero tú que estás aquí sentado frente a este móvil, en la internet, aprovecha y tráele al Señor un espíritu quebrantado. Sigue adelante, deja la tibieza, levántate de tu frialdad y dile al Señor: no voy a pelear, no voy a resistirme más contra ti, Padre. Yo sé que tú, Señor, no me vas a reprochar. Yo sé que Él menos te llamará inmundo. Dile: gracias, Señor, por permitirme llegar, Señor, a tus pies. Díselo. Si preferiblemente hay lágrimas en tus ojos de sinceridad, acércate y díselo al Señor, que estás totalmente arrepentido. Miren, en el libro de Romanos 4, del 6 al 7 dice: por lo cual ahora tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Padre, gracias. Por lo cual Dios también dice en Isaías 43, 25: yo soy el que borró todas tus transgresiones, dice el Señor, por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Aleluya. Eso merece darle la gloria a Dios desde su casa. En segundo lugar, el camino a la esperanza conduce a la tribulación y a la aflicción. Y en el primer versículo que tenemos dice: paz con Dios. Esto es estar seguro de que todo está bien con el Creador. Tenemos que tener esa paz con el Señor cuando ya nos acercamos a Él y tener una plena seguridad de que estamos bien con Dios cada día. En el versículo 2 nos dice que es por Él que también tenemos acceso a la gracia en la que estamos ahora. Y es así como construyes el fundamento por la fe y te regocijas en la esperanza de la gloria de Cristo. Pero no solo eso, sino que nos gloriamos en la tribulación, nos regocijamos. Primera de Pedro 4:13 dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque según el apóstol Pablo, el camino a la esperanza es a través de la tribulación y la aflicción. Regocijarse en la tribulación. Estos son algunos dichos fuertes que encontramos en la palabra de Dios. ¿Y acaso es que debemos ser probados como nunca para poder aprender
a regocijarnos? Es la pregunta. De ninguna manera. Es que el Espíritu Santo quiere hacer de la esperanza algo más que una fase teológica. O sea, que lo lógico de la palabra esperanza no es solo un sentimiento, sino que es un camino por el cual estemos pasando por tribulación, siempre aparecerá esa luz de esperanza llamada Jesucristo para todas nuestras vidas. Me atrevo a decir algo en estos momentos. Las personas que nos ven por los medios, no hay ninguno de ellos que no sepa algo del sufrimiento y la tribulación. Precisamente en estos momentos, en el mundo deben haber muchas personas padeciendo. Si eres un creyente y te sientes que Dios te presiona para que tú te dirijas hacia esta meta que lleva a la esperanza, eso significa que por este camino, el cual es Dios, quien te conduce, no siempre encontrarás todos tus sueños, no siempre encontrarás que todos tus sueños deben ser cumplidos. Sin embargo, Dios quiere continuar edificando en nosotros esta esperanza duradera e inquebrantable, esperanza que llega como testimonio al mundo entero. Y no estoy hablando de la predicación del Evangelio. Estamos hablando de algo que va a afectar a muchos en la humanidad, para bien o para mal. Por lo cual, esta leve tribulación y sufrimiento que estás pasando es el resultado de una búsqueda de Dios. Y además se añaden a estas tribulaciones el peligro y la oscuridad que traen las predicaciones de la nueva era, los cuales trastornan el camino de la verdad del Evangelio, predicando solo de prosperidad y siendo permisivos al pecado. Estamos expuestos a las falsas religiones, falsas doctrinas. Por eso debemos tomar la palabra, orar y leer mucho la Biblia para no ser engañados. Pero tampoco ignoremos ni seamos indiferentes al poder de Dios. Porque así como hay hombres malvados que predican la falsedad y se lucran con la mentira, también Dios tiene un remanente de hombres íntegros, guardados para Dios, que predican la verdad y el arrepentimiento de los pecados y predican de la venida de Cristo. Y en estos tiempos peligrosos y de apostasía, Dios ha venido liberando su poder de resurrección en las vidas. Y en este hermoso día en que muchas personas sobre la faz de la tierra, como lo dije anteriormente, están pasando por sufrimientos y tribulaciones, Dios nos trae esta palabra de esperanza, de fe. Primero que nada debemos entender que este es un lugar, un camino de completa confianza, y debemos comprender que ahora estoy justificado por la sangre de Jesucristo. Y segundo, que esta confianza que me da seguridad de que mi alma se encuentra bien delante de Dios. Y de esta manera debo tener también muy claro de que con esta confianza tengo acceso al trono de Dios en cualquier día, en cualquier momento de mi vida. La Biblia dice que cuando nos adentramos en la oración y logramos este acceso al trono de la gracia y logramos encontrar delante del rostro del Señor, permitiéndonos sentirnos ahora estar más seguros que nunca, es porque sabemos que hemos alcanzado el acceso a la presencia de Dios, y así podremos aprovechar en este hermoso momento delante del Señor. Y es así que, al contrario de no solo murmurar y quejarnos como los incrédulos, Dios nos permite volvernos a Él, a pedirle su ayuda.
y poder decirle al Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Ayúdame, Señor, a salir de esta. Y de alguna manera, al volver el rostro al Señor, volver a mirar hacia la cruz y levantar nuestra voz y nuestras manos en clamor a Dios, Él nos responde. No te preocupes, te dice el Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es así que tomado de la mano de Dios, nada te podrá impedir permanecer en su trono de gracia. Vamos a leer Hebreos 14, 16 para concluir. Dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a orar. Levante las manos con mucha reverencia y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos provea de esperanza en medio de todas estas aflicciones, el que nos provea de esperanza para poder seguir caminando en sus caminos, el que nos dé la fe y la esperanza para todos aquellos que no se han acercado al Señor, que sea el Señor el que los convenza y les dé esa esperanza de salvación. Con mucha reverencia levante sus manos y diga conmigo: Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Señor, te presentamos nuestras vidas, oh Dios mío. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el socorro tuyo, por la esperanza que tú nos das a través de la palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes en medio de este mundo lleno de tribulaciones y angustias. Todas aquellas personas que padecen, Señor, persecución, hambre, violencia, oh Dios mío, violencia intrafamiliar, Padre. Todos aquellos niños que padecen, Señor, violencia de los padres, todas aquellas esposas que padecen violencia, Señor, de sus esposos. Padre, ayúdalas, dales una fe, una esperanza. Todas aquellas personas, Señor, que padecen enfermedades terminales, Señor, ayúdales a tener esa esperanza, Señor, de salvación, esa esperanza de sanidad en ti, Padre, de que las cosas que sean imposibles, Padre, aún para la humanidad, para la ciencia, para la medicina, tu palabra dice que para ti son posibles. Lo que no puede hacer un médico, lo puede hacer el Señor. Las cosas imposibles que los hombres puedan hacer son posibles para Dios, Señor. Y en esta maravillosa tarde envío tu palabra, Señor, de fe, de esperanza para los oyentes, Dios mío. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu esperanza, llénalos de tu socorro, llénalos, Señor, de esta predicación, de tu presencia, del Espíritu Santo. Convéncelos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, de equidad. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Te doy gracias, la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amables oyentes, ha sido todo por este día. Les doy gracias por sintonizarnos y espero que Dios continúe bendiciendo sus vidas, que Dios les haya respondido sus oraciones. Sigan adelante en los caminos del Señor, tomados de la mano de Dios, y no vayan a sacar a Dios de sus hogares, para que sigan siendo bendecidos y tengan esta esperanza de fe y salvación. Nos vemos en un próximo programa de Momentos de Reflexión con la segunda parte de este tema de la esperanza. Dios les bendiga.